El zapato Gucci golpeó la cadera de Jane Harrington duro, enviándola chocando justo contra el gran exhibidor de Navidad. Adornos de cristal se hicieron añicos por todo el piso brillante del Lardy World Mall, mientras música navideña seguía sonando en el fondo, como si nada hubiera pasado. Por unos segundos, todos en el centro comercial simplemente se detuvieron y miraron fijamente. Jane miró arriba de donde había caído, un poquito de sangre corriendo abajo de su codo donde había golpeado el soporte de metal. A través de su cabello que había caído en su cara, ella lo vio. Derek Williams, el mismo hombre que la había abandonado cuando ella estaba 4 meses embarazada hace 3 años. El tipo que había vaciado su cuenta bancaria. El que la había dejado con nada más que náuseas matutinas y 17 a su nombre. Ella podía oler su colonia, ese mismo olor elegante a sándalo que ella solía amar, de vuelta cuando pensaba que olía como su futuro. Los ojos de Derek mostraron un destello de «Oh, la conozco», antes de volverse fríos y malos. Su boca se curvó en esa sonrisa despectiva que ella recordaba demasiado bien. El mismo del día que él llamó su embarazo una situación inconveniente. Todavía torpe como siempre, él dijo con una sonrisa de suficiencia, arreglándose su corbata mientras compradores los miraban con asombro. «Quédate abajo donde perteneces». El bolso de Jane se había derramado abierto con todas sus cosas esparcidas alrededor. Su teléfono zumbó contra el piso, iluminándose con una llamada. La pantalla mostraba esposo con una foto de un hombre coreano increíblemente guapo vistiendo un traje perfecto. Derek no notó el teléfono. Él no tenía ni idea quién era ella ahora. Ni idea sobre el increíble ático por el río Han que ella había dejado esa mañana. Ni idea sobre la tarjeta de crédito en su billetera que no tenía límite de gasto. Y Derek definitivamente no sabía sobre el hombre con quien ella ahora estaba casada, Kong Tae-hyun, su esposo, el jefe clandestino más temido en Seúl. Sé que probablemente te estás preguntando qué pasa cuando un jefe de la mafia coreana se entera de que alguien pateó a su esposa. Confía en mí, no quieres perderte cómo esto se desarrolla. Si eres nuevo aquí, estas son las clases de historias en las que estarás pensando días después. Tómate 2 segundos para aplastar ese botón de suscribirse y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora, volvamos a Jane y veamos cómo ella pasó de ser una criada a convertirse en una esposa de la mafia. Temprano esa mañana, Jane se paró en las grandes ventanas de su ático, viendo el sol salir sobre Seúl. El río Han parecía una cinta plateada cortando a través de la ciudad que ella ahora llamaba hogar. Desde muy arriba en el piso 37, todo parecía pacífico, nada como el desastre del que ella había escapado hace 3 años. Detrás de ella escuchó a Tahan moverse en la cama. Incluso medio dormido, él se estiró hacia su lado, palmeando el espacio vacío antes de abrir sus ojos. «Estás levantada temprano», él dijo en coreano, voz todavía adormilada. Jane sonrió mientras ella se volteó para mirarlo. «Compras navideñas». Ella respondió en coreano, también, aunque todavía podías oír un poco de Atlanta en sus palabras. «Quiero conseguir algo para la señorita Kim. Ella me ha estado enseñando cómo hacer kimchi real». Tae-hyun se sentó, las sábanas de seda cayendo a su cintura, mostrando el tatuaje de dragón que envolvía su hombro y parte de su pecho. Su cabello oscuro estaba todo desordenado, haciéndolo parecer más joven que 35. «Lleva a Songo y Jin-woo contigo», él dijo, de repente sonando más despierto y más como el jefe que él era. Jane suspiró. «Esto no otra vez, bebé. No necesito guardaespaldas solo para ir de compras navideñas al centro comercial». La mandíbula de Tae-hyun se tensó. «Hemos hablado de esto.
No dejas este apartamento sin seguridad. Eso es definitivo. Pero Jane solo su nombre, pero decía todo. Este no era solo su esposo hablando. Este era Kong Tae-hyun, el hombre que manejaba la mitad del negocio clandestino en Seúl. El hombre cuyos enemigos harían cualquier cosa para encontrar su punto débil. Y ella era ese punto débil. Ella caminó y se sentó en el borde de su enorme cama, pasando sus dedos por su cabello. Lo sé, lo sé. Es para mantenerme a salvo. Su cara se suavizó mientras él tomó su mano y besó su palma. Yo quemaría toda esta ciudad si algo te pasara. La parte que da miedo. Jane sabía que él no estaba exagerando, ni siquiera un poquito. Bien, Sung-ho y Jin-woo pueden venir, pero diles que se retiren un poco esta vez. La semana pasada asustaron a una pobre anciana que solo quería direcciones. Esa pobre anciana podría haber estado trabajando para la familia Choi, murmuró Tahan, pero él estaba casi sonriendo. Se quedarán 20 pasos atrás. Trato, trato. Jane estuvo de acuerdo, inclinándose para un beso rápido. Pero Tae-hyun tenía otros planes. Sus manos se deslizaron alrededor de la parte trasera de su cuello, haciendo el beso más profundo mientras él la acercaba. Cuando ellos finalmente se detuvieron, el corazón de Jane estaba acelerado. No peleas justo, ella susurró. Peleo para ganar. Sus ojos oscuros brillando con picardía y algo más posesivo. Está en casa para las 6. Cenamos en Mingles, el lugar elegante con todas las estrellas. ¿Cuál es la ocasión especial? ¿Necesito una ocasión especial para sacar a mi esposa? Él trazó su mejilla con su pulgar. Ponte el vestido azul. Jane asintió, sabiendo exactamente qué vestido, el azul zafiro que él le había comprado el mes pasado, que ella había dicho que era demasiado caro. Tae-hyun nunca realmente entendió por qué ella se sentía rara con cosas caras. ¿Cómo podría él? Él había crecido rico antes de construir su propio imperio. Él no sabía lo que era contar centavos para pan, limpiar baños de otras personas, perder un bebé porque no podías pagar vitaminas. Ella no le había contado todo sobre su pasado. Solo suficiente. Una mala relación, problemas de dinero, un nuevo comienzo en Corea, pero no toda la verdad. No que ella había sido una criada interna, no el embarazo, no el bebé que ella había perdido en un hospital de caridad completamente sola y aterrorizada. Algunas heridas eran todavía demasiado frescas para compartir, incluso con él. 3 horas después, Jane caminó por Lotte World Mall con bolsas de compras en sus manos, sus botas haciendo clic en el piso de mármol. Decoraciones navideñas estaban por todas partes, adornos de oro y plata, luces parpadeantes, nieve falsa que la hizo sonreír a pesar de los recuerdos que traía de vuelta. Como ella prometió, Sang-ho y Jin-woo mantuvieron su distancia, aunque sus ojos siempre estaban escaneando la multitud. Ambos chicos vestían trajes bonitos que escondían sus armas, luciendo más como hombres de negocios que como guardaespaldas. Jane se había acostumbrado a tenerlos cerca, incluso le gustaban, aunque ella todavía pensaba que no eran necesarios. Ella no era nadie especial, solo una profesora de inglés que casualmente se casó bien. ¿A quién le importaría ella? Jane entró en una elegante joyería pensando en conseguir un reloj para Tahan. El dinero no era un problema, su tarjeta no tenía límite, pero encontrar algo significativo para un hombre que podía comprar cualquier cosa que quisiera era difícil. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo especial? La vendedora preguntó en inglés cuidadoso cuando vio a Jane. Solo mirando por ahora, Jane respondió en coreano, disfrutando la pequeña mirada de sorpresa en la cara de la mujer. Ahí fue cuando ella lo sintió, la sensación de alguien observándola.
Un escalofrío corrió por su espalda. Jane se volteó y miró a través del frente de cristal de la tienda, y ahí estaba él. Derek Williams de pie junto a un exhibidor de Valentino al otro lado, luciendo exactamente igual que hacía 3 años. Misma postura confiada, mismo traje perfecto, misma sonrisa depredadora que solía hacer su corazón aletear, pero ahora la hacía sentir enferma. Él no estaba solo. Una mujer asiática delgada colgaba de su brazo cubierta de etiquetas de diseñador y diamantes, mirándolo con los mismos ojos enamorados que Jane once tuvo. La habitación pareció inclinarse. Jane agarró el mostrador de cristal para estabilizarse, mientras manchas negras bailaban en su visión. Respira, ella se dijo. Solo respira. Pero sus pulmones no escucharían. 3 años de cuidadosamente reconstruir su vida, yendo a terapia, aprendiendo a confiar de nuevo, todo desmoronándose solo de verlo a él. «Señora, ¿está bien?», la vendedora preguntó, sonando preocupada. Jane no pudo responder porque Derek la estaba mirando directamente ahora, su cara cambiando de confundido al reconocer a algo más feo. Él susurró algo a la mujer a su lado y empezó a caminar hacia la joyería. Detrás de John, Sang-ho y Jin-woo se tensaron, sintiendo que algo andaba mal, incluso desde la distancia, pero se quedaron quietos. Los hombres de Taehan estaban entrenados para observar primero, solo actuar cuando tenían que hacerlo. La puerta de la tienda hizo un pequeño tintineo mientras Derek entraba. La mujer arrastrándose detrás de él, sus ojos fijos en los de James, fríos y calculadores. La sonrisa que se extendió por su cara no era amigable. Era la sonrisa de alguien que acababa de avistar una presa herida. ¿Eres realmente tú? La voz de Derek era exactamente como ella recordaba. Habla suave pero con algo desagradable debajo. Mi pequeña criada jugando a disfrazarse. Mi pequeña criada jugando a disfrazarse. Las palabras de Derek flotaron en el aire como veneno. Jane sintió su garganta tensarse. La joyería de repente pareció demasiado pequeña, demasiado brillante, el aire demasiado delgado. Ella enderezó sus hombros, luchando contra el impulso de encogerse en sí misma, como solía hacer cuando él la criticaba. «Derek», ella logró, su voz más firme de lo que se sentía. «Necesito irme». Sus ojos se entrecerraron mientras barrían su atuendo de diseñador. El abrigo de cachemira, las botas de cuero que costaban más de lo que ella solía ganar en 3 meses. Los pendientes de diamante que Taehan le había dado para su primer aniversario. «¿Cómo diablos estás pagando todo esto?», él preguntó lo suficientemente alto para que todos oyeran. «La última vez que revisé, estabas llorando por un saldo bancario de 17». La vendedora detrás del mostrador se movió incómodamente. La mujer con Derek, su nueva víctima, pensó Jane, parecía confundida, su mano perfectamente manicurada todavía agarrando su brazo. «Derek, ¿quién es esta mujer?», ella preguntó, su acento sugiriendo que era coreano-americano. La sonrisa de Derek se volvió cruel. Solo alguien que solía conocer. Una criada que trabajó para algunos amigos de mi familia. Ella solía limpiar inodoros para vivir antes de que ella intentara atraparme con un embarazo. Los ojos de la mujer se abrieron, lanzándose entre Jane y Derek. «Eso no fue lo que pasó», Jane dijo en voz baja, «y realmente necesito irme». Ella trató de pasar alrededor de ellos, pero Derek se movió para bloquear su camino. «En serio, tengo curiosidad. ¿Encontraste algún papi coreano rico? ¿Es así como funciona esto? Porque sé que no tienes el cerebro para hacer este tipo de dinero por tu cuenta». Desde el otro lado de la tienda, Jane vio a Sang-ho hablar en voz baja en su muñeca. Mike Jin-woo ya se estaba acercando, su mano dentro de su chaqueta.
Esto estaba a punto de ponerse complicado. Por favor, muévete, Jane dijo más firmemente esta vez. Mi esposo me le está esperando. Esposo. Derek se rió, el sonido cortándola como cristal. ¿Realmente convenciste a algún pobre tonto para que se casara contigo? ¿Sabe él lo que consiguió? Una cazafortunas hecha con delirios de grandeza. Los recuerdos se estrellaron sobre Jane como una ola, arrastrándola de vuelta a un lugar del que ella había pasado años tratando de escapar. Hace 3 años, Atlanta, Georgia. Jane secó el sudor de su frente mientras ella pulía la encimera de mármol en la cocina de los Mitchell por tercera vez ese día. Las Mitchell tenían la costumbre de pasar su dedo por las superficies, revisando por polvo que no estaba allí. Recuerda, los Carmichaels vienen a cenar esta noche, dijo la señora Mitchell sin levantar la vista de su teléfono mientras ella barría por la cocina. El señor Mitchell quiere todo perfecto. Sí, señora, Jane respondió, manteniendo su tono respetuoso a pesar del agotamiento que pesaba sobre sus huesos. Ella había estado levantada desde las 5:00 a.m., había preparado el desayuno, limpiado 3 baños, hecho 4 cargas de ropa, y ahora estaba preparando para una cena que ella serviría, pero a la que nunca sería invitada a unirse. La mansión de 10,000 pies cuadrados de los Mitchell en Buckhead requería atención constante. Como su criada interna, Jane siempre estaba de guardia. El pequeño apartamento en el sótano que ellos proporcionaron apenas cabía una cama y una cómoda, pero era un techo sobre su cabeza. El salario era escaso, pero era constante. Después de crecer en hogares de acogida y pagarse 2 años de colegio comunitario antes de quedarse sin dinero, lo constante era todo lo que Jane podía esperar. Y Jane, la señora Mitchell se detuvo en la puerta. Usa el uniforme negro esta noche, no el gris. Los Carmichaels traen a su asesor financiero y él es soltero. No es que tengas una oportunidad, ella añadió con una risa, pero deberíamos al menos intentar hacerte presentable. Jane esperó hasta que la señora Mitchell se fue antes de dejar caer sus hombros. Ella tenía 24 años y a veces sentía que toda su vida la pasaría limpiando detrás de personas que veían directamente a través de ella. Esa noche, los Carmichaels llegaron con su asesor financiero, Derek Williams, alto, confiado, con una sonrisa que transformaba su rostro guapo. Él era el tipo de hombre que mandaba atención en el momento en que entraba en una habitación. Jane se movió en silencio entre los invitados, rellenando copas de vino, recogiendo platos vacíos. Invisible como de costumbre hasta que Derek le habló. Disculpe, él dijo, realmente mirándole la cara cuando ella se acercó con el vino. Noté que tienes un libro de Angela Davis junto a tu bolso en la cocina. ¿Estás leyendo eso? Jane se congeló, sorprendida de que alguien hubiera notado el libro del que ella había estado leyendo páginas a escondidas durante sus cortos descansos. Sí, ella admitió, estoy interesada en la historia de la justicia social. Impresionante, él dijo, y el respeto genuino en su voz hizo su corazón saltar. La mayoría de la gente va por lecturas más fáciles. Por el resto de la tarde, Derek la buscó, le preguntó su opinión sobre libros, le contó sobre su trabajo, la trató como una persona, no parte del mobiliario. Cuando los invitados se iban, él presionó una tarjeta de presentación en su palma. Me encantaría continuar nuestra conversación. Llámame. Jane había mirado fijamente esa tarjeta por 3 días antes de reunir el coraje para llamar. Su primera cita fue en una pequeña cafetería donde Jane no tenía que preocuparse por gastar demasiado. Derek escuchó mientras ella compartía sus sueños, terminando su educación, tal vez convirtiéndose en maestra algún día. Él parecía genuinamente interesado,
A diferencia de los pocos otros hombres con los que ella había salido, que veían su trabajo como algo vergonzoso. «Eres diferente», él le dijo, extendiendo la mano para agarrar la suya al otro lado de la mesa. «La mayoría de las mujeres que conozco solo quieren hablar de sí mismas, sus compras, su drama. Tú tienes sustancia». 6 semanas después, cuando Derek sugirió que ella se mudara con él, Jane dudó. «No puedo contribuir mucho al alquiler», ella había explicado. «Los Mitchell no pagan bien. No te preocupes por eso», él le aseguró. «Me va bien. Y de todos modos, ¿por qué trabajar como criada cuando podrías enfocarte en tu educación?» «Yo puedo ayudarte con eso». Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Un hombre guapo y exitoso que quería cuidarla, que veía más allá de su uniforme a la persona de dentro. Jane dio su aviso a los Mitchell, empacó sus pocas pertenencias y se mudó al elegante apartamento de Derrick en Midtown, mareada de felicidad y esperanza. Por un tiempo, fue hermoso. Derek la animó a inscribirse en clases. Él le compró ropa que la hizo sentir bonita por primera vez en su vida. Cuando él la presentó a sus amigos, él orgullosamente les dijo que ella estaba estudiando para ser maestra, nunca mencionando su pasado como criada. Jane consiguió un trabajo a tiempo parcial en una librería para contribuir algo a su hogar, poniendo la mayor parte de sus ganancias en una cuenta de ahorros. «Para nuestro futuro», ella le dijo a Derek, quien pareció conmovido por el gesto. Cuando él le propuso matrimonio 6 meses después, Jane lloró de alegría. El anillo no era grande. Derek explicó que estaba entre ciclos de inversión, pero a ella no le importó. Ella se habría casado con él con un alambre retorcido alrededor de su dedo. 2 meses después de su compromiso, Jane perdió su periodo. La prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas y su corazón casi estalló de felicidad. Esa noche, ella preparó una cena especial, puso velas y esperó a que Derek llegara a casa. «Vamos a tener un bebé», ella le dijo, sus ojos brillando. El silencio que siguió la heló hasta los huesos. «¿Un bebé?» Su voz era plana. «Nunca discutimos tener hijos. Sé que es una sorpresa, pero ¿no es maravilloso? Vamos a ser una familia». Derek no tocó su comida. «Esto no es lo que quiero ahora mismo, Jane. Mi carrera está despegando. Un bebé lo arruinaría todo. Pero nos vamos a casar», ella susurró. «Yo pensé que tú pensaste mal». Él se puso de pie, paseándose por la cocina. «Necesitas encargarte de esto. Hay clínicas». Jane sintió como si la hubieran abofeteado. «Quiero este bebé, Derek. Nuestro bebé». La discusión duró hasta medianoche. Derek finalmente salió furioso diciendo que necesitaba espacio para pensar. Él no llegó a casa esa noche ni la siguiente. Al tercer día, Jane regresó de su cita con el médico donde ella había oído el latido del corazón del bebé por primera vez para encontrar el apartamento inquietantemente silencioso. El armario de Derek estaba vacío, sus artículos de tocador desaparecidos. En la encimera de la cocina había una nota: «No puedo hacer esto. Nunca quise estar atado, especialmente no a alguien como tú. Encuentra a alguien de tu propia liga». Con manos temblorosas, Jane revisó su cuenta bancaria conjunta, aquella donde ella había estado depositando sus ahorros para su futuro. Saldo, $1,642. Todo se había ido. 3 años de ahorros, el dinero para la matrícula del próximo semestre. Todo. Jane se hundió al suelo, su mano cubriendo su boca para ahogar el grito que se acumulaba dentro de ella. El bebé, su bebé, aleteó dentro de ella, inconsciente de que su padre los había abandonado a ambos. Tierra a Jane, la voz burlona de Derek la trajo de vuelta al presente. «Te hice una pregunta. ¿Cómo puedes pagar todo esto? Todavía robando a tus empleadores». «Nunca robé nada», Jane dijo en voz baja.
Tú fuiste el ladrón, Derek. Tú tomaste todo lo que yo tenía. Su nueva prometida estaba luciendo cada vez más incómoda. Derek, vámonos. Esto es vergonzoso. No, quiero saber, Derek insistió, la ira encendiéndose en sus ojos. Él se estiró de repente, agarrando el bolso de Jane. Esto es un Hermes Birkin. ¿Cuestan qué? ¿30,000? ¿De dónde sacarías ese tipo de dinero a menos que quita tus manos de su bolso? Vino una voz profunda en inglés con acento. Jin Woo había cerrado la distancia, su alta figura de repente entre Jane y Derek. Sun Ho los flanqueó desde el otro lado. Los ojos de Derek se abrieron, lanzándose entre los dos hombres coreanos en trajes caros, claramente seguridad y claramente enfocados en proteger a Jane. ¿Qué demonios? ¿Tienes guardaespaldas ahora? Derek se burló, pero Jane vio la incertidumbre en sus ojos. Ella estiró la mano para su bolso, pero Derek lo jaló. ¿Robaste esto? Él exigió en voz alta. No hay forma de que pudieras pagarlo. Mientras las palabras salían de su boca, el teléfono de Jane comenzó a sonar de nuevo dentro del bolso que Derek sostenía. El mismo identificador de llamadas parpadeó en la pantalla. Esposo con la foto de Tahian. Jane sintió una fría calma asentarse sobre ella. Realmente deberías devolverme eso. ¿Por qué? Para que puedas esconder cualquier estafa que estés ejecutando. Derek sostuvo el bolso más alto fuera de su alcance. Creo que necesito ver exactamente qué está pasando aquí. Creo que necesito ver exactamente qué está pasando aquí, dijo Derek, sosteniendo el bolso de Jane fuera de su alcance. Su prometida agarró su brazo, pero no para detenerlo. Sus ojos se entrecerraron mientras ella miraba a Jane de arriba abajo. Cariño, revisa su identificación, ella instó. Probablemente está usando un nombre falso para ejecutar algún tipo de estafa. Jin Woo dio un paso adelante, sus manos todavía dentro de su chaqueta. Señor, devuelva la propiedad de la dama ahora. Derek se rió mirando a los hombres de seguridad como si fueran un chiste. Oh, por favor, ¿qué van a hacer? Estamos en un centro comercial público. El gerente de la tienda se acercó con cautela. ¿Está todo bien aquí? No, dijo Derek antes de que nadie más pudiera hablar. Esta mujer es un fraude. Ella solía ser una criada que limpiaba inodoros para vivir, y ahora ella está llevando bolsos que valen más que coches. Algo no está bien. Jane sintió sus mejillas ardiendo de humillación. Otros compradores estaban mirando ahora, susurrando detrás de sus manos. La joyería se había convertido en un escenario, y Derek estaba montando un espectáculo a su costa. Por favor, solo dame mi bolso. Jane dijo en voz baja. Necesito irme. No hasta que expliques, Derek comenzó, pero fue interrumpido cuando Sung Ho se movió con sorprendente velocidad, torciendo la muñeca de Dirk lo suficiente como para hacer que él soltara el bolso. La cara de Derek se enrojeció de ira. No puedes tocarme. ¿Sabes quién soy? No nos importa, Sang-ho respondió con calma, entregando el bolso de vuelta a Jane. El gerente de la tienda estaba en su teléfono ahora, probablemente llamando a la seguridad del centro comercial. Jane apretó su bolso contra su pecho, no queriendo nada más que desaparecer. Vámonos, ella susurró a Jin-woo. Por favor. La prometida de Derek estaba furiosa ahora. No puedes simplemente irte. Derek tenía razón sobre ti. No eres nada más que una cazafortunas. Señora. Jin-woo la interrumpió educada pero firmemente. Hágase a un lado. Jane se movió hacia la salida, sus guardaespaldas flanqueándola protectoramente. Ella solo necesitaba salir de allí, lejos de Derek, lejos de las escaleras y susurros, lejos del pasado que de repente estaba violentamente de vuelta en su vida. Pero Derek no había terminado. Huyendo de nuevo, él le gritó, «Para eso eres buena, ¿verdad? Huyendo de la realidad.
pretendiendo que eres algo que no eres. Jane siguió caminando, cabeza abajo, abriéndose paso entre la creciente multitud de espectadores. Derek lo siguió fuera de la tienda, su prometida justo detrás de él. «Oye», él gritó, «le estoy hablando a ti». Jane caminó más rápido, dirigiéndose a la salida principal. Solo unos minutos más y ella estaría en el coche, a salvo de esta pesadilla. Ahí fue cuando Derek se lanzó hacia adelante, agarrando su brazo y tirándola hacia atrás con suficiente fuerza para hacerla tropezar. «No te atrevas a ignorarme», él siseó. Todo pasó en segundos después de eso. Sung-ho se movió para intervenir, pero Derek empujó a Jane con fuerza, tratando de alcanzar su bolso de nuevo. Ella tropezó hacia atrás, desequilibrada, su talón enganchándose en el piso de mármol. Ropa de diseñador falsa no puede esconder lo que realmente eres. Derek gruñó y su pie se lanzó. El mocasín Gucci conectó con la cadera de Jane, enviándola chocando contra el imponente exhibidor de Navidad. Adornos de cristal se hicieron añicos por el pulido piso de mármol, mientras música festiva continuaba sonando alegremente encima. Por 3 latidos de corazón, todo el centro comercial de lujo se quedó en silencio. Jane miró arriba del piso. Un pequeño chorro de sangre haciéndose camino por su codo, donde había golpeado el soporte de exhibición de metal. Derek se paró sobre ella momentáneamente, aturdido por sus propias acciones. Luego su cara se endureció de nuevo, todavía torpe como siempre. «Quédate abajo donde perteneces». Antes de que él pudiera decir otra palabra, tanto Jin Woo como Sung-ho se habían movido. Derek se encontró boca abajo en el suelo, la rodilla de Jin Woo en su espalda. Sung-ho hablando rápidamente en su dispositivo de comunicación. «¿Qué demonios?», la prometida de Derek gritó. «Quítense de él. Ella se lo merecía. Ella no es nadie». Oficiales de seguridad del centro comercial estaban corriendo hacia ellos ahora, radios crepitando. Compradores tenían sus teléfonos fuera, grabando todo. Y a través de todo, el teléfono de Jane siguió sonando en su bolso, la pantalla iluminándose con la llamada de Tahan. Con manos temblorosas, Jane finalmente respondió. «Hola». Su voz era apenas audible. «Jane». La voz de Tahian era tranquila, demasiado tranquila. Sung-ho activó la alerta de emergencia. «¿Estás herida?» Jane miró la sangre en su codo a Derek, todavía luchando en el suelo, a la multitud reuniéndose alrededor de ellos. «Estoy bien», ella susurró. «Solo un pequeño corte. ¿Quién te tocó?» La pregunta fue precisa, medida, aterradora en su simplicidad. Jane cerró sus ojos. «Mi ex Derek Williams». El silencio en el otro extremo duró 3 segundos. Cuando Tahan habló de nuevo, su voz había cambiado, más baja, más fría. «Dime exactamente quién puso sus manos sobre ti». 3 años antes, Jane había tocado fondo. Después de perder al bebé, ella había pasado 2 semanas en una niebla de dolor y pena. El gerente del apartamento le había dado 3 días para desalojar después de que Derek dejó de pagar el alquiler. Ella cargó sus pocas pertenencias en su viejo Honda y comenzó a vivir en él, estacionando en diferentes aparcamientos de Walmart cada noche. Ella se duchaba en un gimnasio donde ella había logrado mantener la membresía más barata. Ella lavaba su uniforme en lavanderías públicas. Ella trató de encontrar trabajo, pero sin una dirección permanente, las opciones eran limitadas. Una noche particularmente mala, estacionada detrás de un restaurante cerrado, Jane había contemplado terminarlo todo. Ella había perdido todo. Su prometido, su bebé, su hogar, su dignidad. ¿Qué quedaba? Pero algo dentro de ella, terca, feroz, no dispuesta a dejar que Derek ganara,
la mantuvo en marcha. Jane encontró un refugio de mujeres que la ayudó a recuperarse. Ella trabajó 3 trabajos: turnos de mañana en una cafetería, turnos de tarde en una librería, limpieza nocturna en un edificio de oficinas. Ella dormía quizás 4 horas al día. Ella ahorró cada centavo. Un día, agotada en su descanso en la librería, ella había cogido una revista de viajes presentando Corea del Sur. Las imágenes de Seúl, moderna, vibrante, tan lejos de Atlanta, habían encendido algo en ella, una idea salvaje, un nuevo comienzo donde nadie conociera su historia. Ella investigó enseñar inglés en el extranjero. Con sus 2 años de colegio comunitario y una certificación TFL que ella reunió dinero para obtener, ella calificó para puestos de nivel de entrada. 6 meses de trabajo brutal después, Jane tenía suficiente ahorrado para un boleto de ida y el alquiler del primer mes en Seúl. Ella había solicitado 20 puestos de enseñanza y recibido 3 ofertas. El de la Academia Internacional de Seúl pagaba lo menos pero proporcionaba la mayor estabilidad. Jane recordó su última noche en América sentada en el aeropuerto. Todo lo que ella poseía en 2 maletas. Ella se había sentido aterrorizada y eufórica al mismo tiempo. Ella era nadie con nada. Pero eso significaba que ella podía convertirse en cualquiera. Vuelo KC 36 a Seúl ahora embarcando. El anuncio había llamado y Jane se había levantado, hombros atrás, y caminó hacia su futuro. Dime exactamente quién puso sus manos sobre ti. Tahian repitió, su voz mortalmente tranquila. Jane observó cómo la seguridad del centro comercial puso a Derek de pie. Él estaba gritando sobre presentar cargos, sobre demandas, sobre conocer gente importante. Su nombre es Derek Williams, Jane dijo al teléfono. Él es el hombre que me abandonó en Atlanta, el del que te conté. Veo 2 palabras simples que contenían multitudes. ¿Estás en Lotte World Mall? Sí, cerca de la entrada oeste. Estaré allí en 12 minutos. No te vayas con nadie más que conmigo. Pon a Jean Wu de nuevo. Jane le entregó el teléfono a su guardaespaldas, quien escuchó atentamente antes de asentir. Sí, señor. Entendido. El jefe de seguridad del centro comercial se acercó, mirando ansiosamente entre Jane y Derek. Señor, necesitamos arreglar esto. Si ambos vienen a la oficina de seguridad, eso no será necesario. Jin Woo interrumpió suavemente. El señor Kong está en camino. La cara del jefe de seguridad se puso pálida al oír el nombre. Señor Kong, Kong Tahian. Jin Woo asintió una vez. Derek, todavía luchando contra el oficial de seguridad que lo sostenía, se burló. ¿Quién demonios es Kong Tahian? ¿Y por qué debería importarme? El jefe de seguridad del centro comercial se volvió hacia Derek, su expresión entre la lástima y el miedo. Señor, por favor, venga con nosotros en silencio. Esta situación acaba de volverse complicada. Derek miró a Jane, la confusión reemplazando algo de su ira. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta persona Kong? Jane lentamente se puso de pie, haciendo una mueca ligeramente por el dolor en su cadera. Ella encontró los ojos de Derek fijamente por primera vez. Él es mi esposo, ella dijo en voz baja, y él viene aquí ahora. La oficina de seguridad en Lotte World Mall no era mucho, solo una pequeña habitación con paredes grises, un par de escritorios y algunos monitores de seguridad. Jane se sentó en una silla de plástico mientras una médica del centro comercial limpiaba el corte en su codo. No es profundo, la mujer dijo amablemente, pero todavía deberíamos ponerle una venda. Jane apenas la oyó. Su mente estaba acelerada, sus manos todavía temblando. Derek estaba en otra oficina de seguridad pasillo abajo. Ella podía oír su voz ocasionalmente, todavía fuerte, todavía exigente,
todavía convencido de que él era la víctima en todo esto. Sang-ho montaba guardia en la puerta mientras Jin-woo hablaba en voz baja en su teléfono en la esquina. Ambos hombres parecían tensos, y Jane sabía por qué. Su trabajo principal era protegerla, y habían fallado. En el mundo de Taehyun, el fracaso tenía consecuencias. No fue su culpa, Jane dijo de repente. Jin-woo levantó la vista de su llamada. Por favor, dile a mi esposo que no fue su culpa. Yo me alejé de ellos en la joyería. Ellos no pudieron haber sabido que Derek estaría allí. Jin-woo asintió una vez. Luego habló al teléfono en coreano rápido. La médica terminó de vendar el codo de Jane y le ofreció una taza de agua. El hombre que te empujó, lo conoces. Jane tomó un sorbo de agua antes de responder. Solía hacerlo. Ella miró fijamente la pared en blanco, pero lo que ella veía era su pasado desarrollándose como una película que ella no podía apagar. Jane había estado en Seúl por poco más de un año cuando su escuela organizó una subasta de caridad. La Academia Internacional de Seúl era pequeña pero prestigiosa, atendiendo a familias adineradas que querían que sus hijos tuvieran una educación internacional. Como una de las profesoras de inglés, se esperaba que Jane asistiera a la gala y ayudara a recaudar dinero para el programa de becas de la escuela. Ella había llevado su único vestido bonito, un simple vestido de cóctel negro que ella había encontrado en oferta. Nada elegante, pero estaba limpio y presentable. El evento se celebró en el Grand Hyatt con esculturas de hielo y champán fluyendo libremente. Jane se sintió fuera de lugar entre la élite de Seúl, pero ella sonrió e hizo su trabajo, explicando la misión de la escuela a posibles donantes y animándolos a pujar generosamente. El director había tenido la idea de subastar experiencias con los profesores, una clase de cocina con la profesora de economía doméstica, una observación astronómica privada con el profesor de ciencias, y una cena tradicional americana cocinada por Jane. Nuestra auténtica profesora americana preparará una comida en su casa, anunció el subastador. La puja inicial es 100,000. Jane se paró torpemente en el escenario sintiéndose como mercancía, mientras padres adinerados consideraban si ella valía el dinero. La puja comenzó lentamente. 150,000, 200,000, 300,000 Luego una voz desde atrás gritó 1,000,001. La habitación se había quedado en silencio. Jane entrecerró los ojos contra las luces del escenario, tratando de ver quién había pujado una cantidad tan ridícula por una cena simple. La figura avanzó y ella lo vio por primera vez a Kong Tae-hyun. Alto, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que su salario anual, con facciones afiladas y ojos que parecían mirarla directamente. Tenemos 1,000,001, el subastador tartamudeó. 1, 2, 5,000,001, Tae-hyun dijo con calma como si estuviera pidiendo café. Nadie más pujó después de eso. Más tarde, cuando Jane le preguntó por qué pagó tanto, Tae-hyun simplemente dijo, porque cuando sonreíste, fue lo único genuino en toda esa habitación. Su primera cita no fue realmente una cita. Se suponía que Jane le cocinaría la cena como prometido en la subasta, pero cuando ella llegó a su ático con una bolsa llena de comestibles que él había insistido en pagar, ella encontró un chef profesional ya allí. Pensé que se suponía que yo te iba a cocinar, Jane dijo, confundida. Tae-hyun había sonreído, una sonrisa pequeña y cuidadosa que no llegaba del todo a sus ojos. Pujé por tu tiempo, no por tu trabajo. Pensé que podríamos disfrutar una comida juntos en su lugar. Esa noche, ellos hablaron por horas. Él preguntó sobre América, sobre su enseñanza, sobre sus libros favoritos. Él escuchó de una manera que Derek nunca había hecho, con toda su atención, como si sus palabras realmente importaran. Jane fue cautelosa.
Él era claramente rico y poderoso, y la experiencia le había enseñado a desconfiar de hombres así. Cuando él preguntó para verla de nuevo, ella casi dijo, no, no salgo con nadie. Ella le dijo sin rodeos, estoy enfocada en mi carrera. Entonces no lo llamaremos citas. Él respondió, llamémoslo intercambio cultural. Tú me enseñas sobre América, yo te enseñaré sobre Corea. Contra su mejor juicio, Jane había accedido. Su segunda no cita fue en un restaurante coreano tradicional donde no se hablaba inglés y no visitaban extranjeros. Tae-hyun le enseñó la forma correcta de comer cada plato, riendo suavemente cuando ella batallaba con los palillos. Su tercera fue en un partido de béisbol, donde él pacientemente le explicó las reglas y le compró una camiseta con su nombre. Por su quinto intercambio cultural, Jane se dio cuenta de que se estaba enamorando de él, y la aterrorizó. Debería ser honesta contigo, ella dijo una noche mientras ellos caminaban a lo largo del río Han. Me han herido antes gravemente. No estoy segura de poder hacer esto. Tahan se había detenido de caminar, girándose para mirarla directamente. Sé que alguien te hirió. Lo veo en tus ojos a veces cuando piensas que nadie está mirando. Tú no sabes nada de mí, Jane había susurrado. Sé que eres valiente. Sé que viniste a un país extranjero sola para construir una nueva vida. Sé que eres amable con tus estudiantes y feroz cuando necesitas serlo. Y sé que nunca me he sentido así por nadie. Era demasiado como antes. Un hombre guapo y exitoso diciendo todas las cosas correctas. Jane se había echado hacia atrás. Necesito tiempo. Esperaré, él había dicho simplemente. El tiempo que sea necesario. Por 2 meses, Jane mantuvo su distancia. Tae-hyun respetó sus límites, enviando mensajes de texto ocasionales, pero nunca presionándola. Mientras tanto, Jane hizo algo de investigación. Ella hizo preguntas cuidadosamente formuladas a colegas coreanos sobre la familia Kong. Las respuestas fueron vagas pero preocupantes. Muy influyente, no alguien a quien te cruzas. Dinero antiguo, pero no siempre dinero limpio. Una noche, incapaz de dormir, Jane lo había llamado. ¿Quién eres realmente? Ella preguntó sin preámbulo. Hubo un largo silencio al otro lado. Entonces encuéntrame mañana. Te contaré todo. Ellos se encontraron en un restaurante vacío en Gangnam. Vacío porque, como Jane aprendería, Tae-hyun lo poseía y lo había cerrado por la tarde. Él se sentó frente a ella, su confianza habitual reemplazada por algo más cauteloso. Mi familia ha estado involucrada en lo que tú llamarías crimen organizado por 3 generaciones. Él dijo sin preámbulo. Mi abuelo comenzó con pequeños esquemas de protección después de la Guerra de Corea. Mi padre se expandió a negocios legítimos mientras mantenía el control de ciertas actividades clandestinas. Jane se había sentado muy quieta, su café intacto. Cuando mi padre murió hace 5 años, yo tomé el control. He movido la mayoría de nuestros intereses a empresas legales, bienes raíces, entretenimiento tecnológico. Pero sí, todavía controlo ciertos aspectos de Seúl que operan en las sombras. Eres un criminal, Jane había dicho rotundamente. Prefiero hombres de negocios con intereses complicados, él respondió, el fantasma de una sonrisa en sus labios. Pero entiendo si esto cambia las cosas entre nosotros. Jane debería haberse ido. Cualquier mujer cuerda lo habría hecho. ¿Has matado gente? Ella preguntó en su lugar. Sus ojos la habían sostenido fijamente. No personalmente, pero he ordenado cosas que resultaron en muerte. Sí. ¿Por qué me dices esto? Podrías haber mentido. Porque me estoy enamorando de ti, él dijo simplemente. Y no quiero construir algo real sobre una base de mentiras. La ironía no se perdió en Jane. Derek había parecido perfecto en la superficie, pero había sido podrido por debajo.
Tahan le estaba mostrando lo peor de sí mismo de frente. Necesito pensar, fue todo lo que ella había dicho. Una semana después, Jane había aparecido en su puerta. Cuando él la abrió, ella simplemente había dicho, puedo manejar lo complicado. Lo que no puedo manejar es la deshonestidad. Ellos se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia civil, sin familia en ninguno de los lados. Ella porque no tenía ninguna. Él porque el negocio familiar era demasiado complicado para explicarle a una esposa americana. Jane se había mudado a su ático con vistas al río Han. Ella continuó enseñando, ignorando los susurros que la seguían una vez que la gente se dio cuenta de quién era su esposo. Taehyung había insistido en los guardaespaldas inmediatamente. Sun Ho y Jin Woo convirtiéndose en sombras constantes en su vida. Su nuevo mundo vino con reglas que ella nunca imaginó tener que aprender. Nunca tomar la misma ruta a casa 2 veces seguidas. Siempre dejar que la seguridad revise el coche antes de subir. Ninguna red social nunca. Nunca decirle a nadie el piso en el que vivían. Pero también vino con un amor tan feroz que a veces le quitaba el aliento. Taehyung la miró como si ella fuera un milagro. Él respetó su independencia, pero la protegió ferozmente. Él nunca cuestionó por qué ella a veces se despertaba llorando de pesadillas. Jane le contó pedazos de su pasado sobre el abuso emocional de Derrick, sobre ser dejada sin dinero, sobre luchar para reconstruir su vida, pero ella mantuvo la herida más profunda escondida, el bebé que ella había perdido, su fracaso al proteger la pequeña vida que crecía dentro de ella. La sala de caridad del hospital donde ella había abortado sola sin nadie que le tomara la mano. Algún dolor era demasiado privado, demasiado crudo para compartir incluso con él. Señora Kong, la voz del jefe de seguridad trajo a Jane de vuelta al presente. El coche de su esposo ha llegado. Jane se puso de pie, alisando su vestido, tocando su cabello. Incluso después de 2 años de matrimonio, ella todavía sentía un aleteo de algo entre emoción y asombro. Siempre que Tahan entraba en una habitación, la atmósfera en la pequeña oficina de seguridad cambiaba instantáneamente. Miembros del personal enderezaron sus uniformes, revisando nerviosamente que todo estaba en orden. Los monitores de seguridad mostraban la entrada privada del centro comercial donde 3 Mercedes negros se habían detenido. Hombres en traje salieron primero, formando un perímetro. Luego la puerta del coche central se abrió y Tahan salió. Incluso en el monitor de seguridad granulado, su presencia era inconfundible. Él abotonó la chaqueta de su traje con movimientos precisos, dijo algo a uno de sus hombres y empezó a caminar hacia el edificio. Su cara no traicionaba ninguna emoción, pero Jane conocía esa caminata. Era el paso medido y controlado de un depredador acercándose a su presa. La radio del jefe de seguridad crepitó. Señor, el señor Kong está preguntando qué camino a las oficinas. Dile que lo encontraremos a mitad de camino. El jefe respondió, su voz más alta de lo normal. Jane observó en el monitor cómo un empleado del centro comercial se apresuró a encontrar a Tahan, inclinándose profundamente antes de guiarlo hacia el área de seguridad. Pasillo abajo, la voz de Derrick de repente se elevó de nuevo. No me importa quién se crea este tipo. No voy a esperar aquí más. Pero el grito se detuvo abruptamente cuando la puerta de la oficina de seguridad se abrió y Taehyung llenó el marco. Su fría mirada barriendo la habitación hasta que aterrizó en el codo vendado de Jane. En ese momento, Jane vio algo destellar en la cara de su esposo. Algo tan peligroso que todos en la habitación dieron un paso atrás instintivo. Taehyung llenó el umbral de la oficina de seguridad y toda la habitación pareció encogerse a su alrededor. Él no era particularmente grande, solo de estatura promedio con una complexión delgada.
pero la energía que emanaba de él hizo que todos dieran un paso atrás. Por más hombres en traje se pararon detrás de él, cada uno con la misma expresión en blanco y ojos alertas. Nadie habló, nadie se movió. Era como si todos de repente olvidaran cómo respirar. Jane observó a su esposo escanear la habitación, su cara una máscara perfecta, hasta que sus ojos aterrizaron en su codo vendado. Ahí fue cuando ella lo vio, un pequeño músculo saltando en su mandíbula, el único signo de que debajo de su exterior calmado, algo violento se estaba gestando. Todos fuera, Tahian dijo en voz baja, ni siquiera elevando su voz. El personal de seguridad prácticamente tropezó sobre sí mismo para irse. La médica del centro comercial agarró su botiquín de primeros auxilios y se deslizó junto a Tahan con la cabeza baja, con cuidado de no hacer contacto visual. Cuando la puerta se cerró, dejando solo a Jane, Tahian y su equipo de seguridad, su esposo finalmente se movió. En 3 largos pasos, él la alcanzó, arrodillándose frente a su silla. «Déjame ver», él dijo suavemente, gentilmente, tomando su brazo y examinando la venda. La ternura en su toque era un contraste tan marcado con la fría furia en sus ojos que Jane sintió lágrimas amenazando. «Es solo un rasguño», ella susurró. Sus dedos trazaron cuidadosamente alrededor de la venda. Luego se movieron a su cadera donde la patada de Derrick había aterrizado. «Aquí también», Jane asintió. «Solo se hará un moretón. Estoy bien». «¿Realmente?» La mano de Tahan se movió para acunar su cara, su pulgar cepillando una lágrima que ella no se había dado cuenta que había caído. En coreano, él preguntó, «¿Te duele en algún otro lugar?» «No», ella respondió en el mismo idioma, sabiendo que lo reconfortaba cuando ella hablaba su lengua materna. Desde el pasillo, ellos pudieron oír la voz de Derrick elevarse de nuevo. «Esto es ridículo. ¿Sabes quién soy? Soy la víctima aquí. La seguridad de esa mujer me atacó». La expresión de Tahan no cambió, pero sus ojos se desviaron hacia el sonido, y Jane sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Ese es él?», él preguntó. «Sí». Él se puso de pie, ajustándose los puños, un hábito que ella sabía que significaba que él se estaba controlando. «Espera aquí, Tahan, por favor». Jane le agarró la mano. «Simplemente vámonos a casa». «Él no vale la pena». Su esposo la miró, su expresión suavizándose ligeramente. «El hombre puso sus manos sobre mi esposa. Él te hizo sangrar. Lo sé, pero me estás pidiendo que no haga nada». Había genuina confusión en su voz, como si ella hubiera sugerido algo completamente ilógico, como ignorar un incendio en su hogar. «Te estoy pidiendo que no hagas esto más grande de lo que es. Por favor, por mí». Tahian se agachó de nuevo, poniéndose a su nivel de ojos. «Dime por qué. ¿Por qué proteger a alguien que te hirió?» Jane desvió la mirada. «No lo estoy protegiendo a él. Solo no quiero que esto se difunda por todas las noticias. Hombre de negocios coreano ataca a ciudadana americana. ¿Tu reputación? ¿Mi reputación?» Tahian casi sonrió. «No me importa eso. Yo sí». Jane apretó a sus manos. «Tus socios de negocios se preocupan. Tus asociados se preocupan». Desde el pasillo, la voz de Derrick sonó de nuevo. «¿Dónde está esa mujer? Necesita ser arrestada por fraude. Quiero presentar cargos». Jane sintió la mano de Tahan apretarse alrededor de la suya. Antes de que decida qué hacer, él dijo cuidadosamente, «Necesito que me digas todo sobre él. Ahora, la confrontación que has estado esperando está a segundos. Si estás sintiendo la tensión ahora mismo, no estás solo. Este es el tipo de historia que se queda contigo.
Ayúdame a llegar a más personas como tú pulsando suscribirse y activando las notificaciones. Deja un comentario con tu predicción sobre lo que Tejen le hará a Derek. Ahora, veamos qué pasa cuando un hombre que controla una ciudad entera descubre que alguien hirió a la única persona que él verdaderamente ama. Jane tomó una respiración profunda. Ella había guardado tanto de él, pensando que se estaba protegiendo del dolor de recordar. Pero tal vez ella solo había estado escondiéndose. Su nombre es Derek Williams. Ella comenzó. Nos conocimos cuando yo estaba trabajando como criada interna para una familia adinerada en Atlanta. Tejian asintió. Esta parte él la sabía. Él era su asesor financiero. Él me notó cuando nadie más lo hizo. Me habló como si yo fuera una persona, no solo la ayuda. La voz de Jane se volvió más tranquila. Empezamos a salir. 6 meses después, él me pidió que me mudara con él. Dejé mi trabajo, me inscribí en algunos cursos universitarios. Él me propuso matrimonio después de otros 6 meses. Jane hizo una pausa, la parte más difícil viniendo a continuación. Luego me quedé embarazada. La expresión de Tahian no cambió, pero su mano se apretó ligeramente alrededor de la suya. Yo estaba tan feliz, Jane continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que seríamos una familia. Yo estaba de 4 meses cuando le conté, y él se fue. Tahian suplió, completando lo que él pensó que era el final. Jane sacudió su cabeza. No de inmediato. Primero, él intentó convencerme de encargarme de ello. Cuando me negué, él dijo que necesitaba tiempo para pensar. 3 días después, llegué a casa y encontré el apartamento vacío. Él se había llevado todo de valor y vaciado nuestra cuenta bancaria conjunta, aquella donde yo había estado ahorrando dinero para nuestro futuro. Ella parpadeó conteniendo las lágrimas. Me quedaban 17 a mi nombre. Yo estaba de 4 meses embarazada sin trabajo, sin ahorros, y el alquiler vencido en una semana. La cara de Tahian estaba tallada en piedra. ¿Qué pasó después? Esta era la parte que ella nunca había compartido con nadie en Corea. Perdí nuestro apartamento, viví en mi coche por un tiempo. Traté de encontrar trabajo, pero ella gesticuló hacia sí misma. ¿Quién quiere contratar a una mujer visiblemente embarazada sin domicilio fijo? No podía permitirme comida adecuada. Estaba estresada, agotada, durmiendo en aparcamientos de Walmart. Jane cerró sus ojos, el recuerdo todavía afilado como una navaja a pesar de los años. 2 semanas después de que Derek se fue, me desperté sangrando. Me conduje a la sala de emergencias. Me pusieron en la sala de caridad. Su voz se quebró. Perdí al bebé. Nuestro bebé. Yo estaba completamente sola. Nadie para tomar mi mano. Nadie a quien le importara. Las lágrimas vinieron libremente ahora. Años de pena embotellada derramándose. La peor parte, por una fracción de segundo, cuando me dijeron que el bebé se había ido, me sentí aliviada porque ¿cómo iba a alimentar a un niño cuando ni siquiera podía alimentarme a mí misma? ¿Qué clase de madre me hace eso? Tahian la atrajo a sus brazos, acunándola contra su pecho mientras ella lloraba. Sus manos acariciaron su cabello, su toque infinitamente suave. Te hace humana. Él susurró contra su cabello. Solo humana. Cuando ella finalmente se calmó, Tahian se retiró lo suficiente para mirarla a la cara. ¿Por qué no me dijiste antes? Jane se secó las lágrimas con el dorso de su mano. Porque estaba avergonzada. Porque todavía duele. Porque pensé que si no hablaba de ello, tal vez podría pretender que nunca pasó. Y ahora sus ojos buscaron los suyos. Ahora él está aquí y todo ha vuelto, y ya no puedo fingir. Tahian estuvo en silencio por un largo momento, todavía abrazándola. Cuando él finalmente habló,
Su voz era inquietantemente tranquila. Déjame entender esto correctamente. Este hombre te abandonó cuando estabas embarazada, robó tus ahorros, te dejó sin hogar, causó que perdieras a tu hijo, y hoy él te agredió físicamente en público. Cada frase cayó como un martillo. Jane no pudo responder, ella solo asintió. Tahan se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Demasiado controlados. Sun Ho, él dijo sin voltearse. Averigua todo sobre Derek Williams, dónde se está quedando en Seúl, con quién está, por qué está aquí, todo. Sango se inclinó ligeramente. Ya en progreso, señor. Jun está enviando la información ahora. Jane vio a su esposo enderezar su corbata, abotonar su chaqueta y transformarse ante sus ojos. El hombre tierno que la había abrazado mientras ella lloraba desapareció, reemplazado por alguien más frío. Más duro, el hombre que sus enemigos temían. Town, ella dijo suavemente. ¿Qué vas a hacer? Él se volteó hacia ella, su expresión ilegible. Nada ilegal. Eso no responde mi pregunta. Lo sé. Él se inclinó y le dio un beso en la frente, sus labios demorándose por un momento. Espera aquí. Esto no tardará mucho. La sala de seguridad donde Derek estaba detenido no era muy diferente de aquella en la que Jane estaba. Solo otro pequeño espacio de paredes grises, con sillas incómodas e iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Derek caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras su prometida se sentaba en una silla de esquina, deslizando el dedo por su teléfono. Un solo guardia de seguridad del centro comercial se paró junto a la puerta luciendo cada vez más incómodo con la situación. Cuando Tahian entró, el guardia de seguridad inmediatamente se hizo a un lado, cabeza inclinada ligeramente. Derek, sin embargo, apenas levantó la vista. Finalmente, él se rompió. Alguien con autoridad real. Quiero presentar cargos contra esa mujer y sus matones. Ellos me asaltaron en un lugar público y tengo testigos. Tahian no dijo nada, solo cerró la puerta detrás de él. Dos de sus hombres lo siguieron, posicionándose a cada lado de la puerta. Uno llevaba una tableta, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Derek miró a Tahun de arriba abajo, observando el corte perfecto de su traje, el sutil Rolex en su muñeca, los zapatos italianos hechos a mano. Su expresión cambió de molestia a algo más calculador. Mira, Derek dijo, sus tonos de repente más razonables. Hombre de negocios a hombre de negocios. No sé lo que esa mujer te dijo, pero ella es una estafadora. La conozco de los estados. Ella solía ser una criada, limpiar inodoros para vivir, y ahora ella está caminando con bolsos de diseñador. Algo no está bien. Tahian permaneció en silencio, su cara ilegible mientras él estudiaba a Derek. ¿Eres seguridad? Gerencia del centro comercial. Derek presionó, porque necesito hablar con alguien a cargo. La esquina de la boca de Tahian se movió ligeramente. Soy alguien a cargo. La prometida de Derek finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos entrecerrándose mientras ella evaluaba a Tahian. A diferencia de Derek, ella pareció sentir algo peligroso sobre el hombre parado frente a ellos. Derek, ella dijo en voz baja, tal vez deberíamos simplemente irnos. Derek la despidió con un gesto. No hasta que esto sea manejado correctamente. Esa mujer montó una escena, nos avergonzó en público, y sus guardaespaldas me agredieron. No voy a dejar pasar esto. La mujer a la que te refieres, Tahian finalmente dijo, su inglés perfecto, pero llevando un ligero acento, es Jane Harrington. Sé quién es ella, Derek se burló. Como dije, ella solía limpiar casas allá en Atlanta.
Ahora ella está jugando a disfrazarse en Gangnam como si perteneciera aquí. La expresión de Taehyung no cambió, pero la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Su nombre, él dijo en voz baja, es Jane Kong, y ella es mi esposa. Derek se congeló a mitad de paso. ¿Tú qué? Mi esposa. Taehyung ajustó sus puños, un movimiento pequeño y deliberado. La mujer que pateaste, la que hiciste sangrar, ella me pertenece. La cara de Derek pasó por una rápida serie de expresiones. Shock, incredulidad, luego un intento de recuperación. Mira, claramente ha habido un malentendido. No sabía que estaba casada, especialmente no con alguien como tú. Sus ojos se dirigieron a los hombres parados junto a la puerta. Luego de vuelta a Taehyung. Tenemos historia, Jane y yo. Es complicado. No complicado, Taehyung corrigió. Simple. Tú la abandonaste cuando ella estaba embarazada de tu hijo. Tú robaste su dinero. Tú la dejaste sin hogar. La prometida jadeó, su mano volando a su boca. Derek le lanzó una mirada irritada antes de volverse hacia Taehyung. Ella te dijo que no es verdad. Siempre ha sido dramática, haciéndose la víctima. Nunca hubo ningún bebé. Ella perdió al niño. Taehyung lo interrumpió, su voz mortalmente tranquila. 2 semanas después de que te fuiste, ella estaba viviendo en su coche, hambrienta. Ella se despertó sangrando y se condujo a un hospital de caridad sola. Derek tragó con dificultad, su confianza visiblemente resquebrajándose. Yo no sabía sobre esa parte porque tú no estabas allí. Taehyung dio un paso más cerca. Tú te habías ido gastando su dinero. Dinero que ella ganó limpiando casas de otras personas mientras tú pretendías construir tu carrera. El hombre con la tableta se acercó a Taehyung, mostrándole algo en la pantalla. Taehyung lo miró de reojo, luego volvió a mirar a Derek con nuevo interés. Dime, señor Williams, ¿sabe tu prometida que tienes $237,000 en deudas de juego en América? ¿O que tienes una orden de arresto pendiente en Florida por fraude financiero? La cara de Derek se descompuso. ¿Cómo supiste, le dijiste, que tu firma de inversiones tuvo su licencia revocada el año pasado o que está siendo investigado actualmente por la SEC? La prometida se puso de pie ahora, sus ojos bien abiertos. Derek, ¿de qué está hablando él? La cara de Derek había pasado de pálida a sonrojada. Él se lo está inventando. Él solo está intentando Kim. Taehyung dijo, dirigiéndose a uno de sus hombres, muestra a la señora Artachin los archivos. El hombre con la tableta cruzó hacia la prometida de Derek y le entregó el dispositivo. Mientras ella se desplazaba por lo que fuera que estaba en la pantalla, su expresión se transformó de confusión a horror. Me dijiste que estabas aquí para expandir la firma de inversiones de tu padre. Ella dijo, su voz temblaba. Dijiste que el anillo era una reliquia familiar. Mina, bebé, no les escuches a ellos. El anillo es falso, Taehyung dijo con calma. El diamante es circonita cúbica. Lo hice analizar mientras tú les gritabas a los guardias de seguridad. Mina miró su anillo de compromiso con incredulidad. ¿Es eso cierto? La mirada desesperada de Derek rebotó entre Taehyung y Mina. Esto es una locura. No puedes simplemente venir aquí y hacer acusaciones. No son acusaciones si son verdad, Taehyung respondió, asintiendo a su hombre con la tableta. Moon muestra al señor Williams qué más encontramos. Minun giró la tableta para que Derek pudiera ver la pantalla. La cara de Derek pasó de roja a cenicienta mientras él se desplazaba por lo que fuera que se mostraba allí. ¿Cómo obtuviste mis extractos bancarios? Él susurró.
Esos son privados. Nada es privado de mí. La voz de Tahan permaneció uniforme. No en Seúl. Derek levantó la vista, realmente viendo a Tahan por primera vez. ¿Quién eres? Te dije. Soy el esposo de Jane. ¿Pero quién eres tú? La voz de Derek se elevó en pánico. ¿Cómo puedes acceder a todo esto? ¿Cómo sabes estas cosas? Mina se había quitado el anillo de su dedo y lo había colocado en la mesa con disgusto. Él es Kong Tahian, ella dijo, su voz fría. Incluso yo conozco ese nombre. Derek parecía confundido. ¿Deberías saberlo? ¿Si hubieras hecho alguna investigación antes de venir a Seúl? Sí. Mina recogió su bolso, sus movimientos bruscos por la ira. La familia Kong posee la mitad de Gangnam. La otra mitad les paga por protección. ¿Protección? Derek repitió, sin comprender. ¿Como seguro? ¿Como no tener tus piernas rotas? Mina espetó. Dios, soy tan idiota. Mi padre me advirtió sobre hombres como tú. Ella se volvió hacia Tahian y se inclinó ligeramente. Señor Kong, me disculpo por mi involucramiento en esto. No tenía idea sobre su historia con su esposa. Tahan inclinó su cabeza en reconocimiento. No eres la primera mujer que él ha engañado, señorita Chen, pero puedes ser la última. Ella asintió una vez, luego caminó hacia la puerta. Uno de los hombres de Tahian la abrió para ella. Mina, espera. Derek le gritó, no te vayas. Esto es todo un malentendido. Ella se detuvo en el umbral, girándose para mirarlo por última vez. 3 meses, Derek. 3 meses de mi vida desperdiciados en otro hombre americano mentiroso. Mi padre tenía razón. Ella miró a Tahan. ¿Se le permitirá salir del país? La expresión de Tahan no reveló nada. Eventualmente, ella pareció satisfecha con esa respuesta y se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la falsa bravuconería de Derek se desmoronó por completo. Él se hundió en una silla, sus piernas aparentemente incapaces de sostenerlo más. Mira, él dijo. Su voz temblaba. Cometo un error. No sabía que Jane era tu esposa. Si hubiera sabido, nunca lo habría hecho. Nunca habrías que. La voz de Tahan era suave, pero afilada como una navaja. Patearla, humillarla, llamarla nombres. ¿Qué parte habrías hecho diferente si hubieras sabido a quién pertenecía ella? Todo, Derek dijo rápidamente. Lo juro. Entonces, solo abusas de mujeres cuando crees que no tienen a nadie que las proteja. La declaración de Tahian colgó en el aire, no una pregunta, sino una observación condenatoria. Los ojos de Derek se dirigieron alrededor de la habitación, buscando simpatía o escape, y no encontrando ninguno. ¿Qué pasa ahora? Tahan habló en coreano rápido a sus hombres, el idioma extranjero, haciendo que Derek se encogiera con cada sílaba desconocida. Los hombres asintieron, sus expresiones sombrías. ¿Qué estás diciendo? Derek preguntó, el pánico subiendo en su voz. ¿Qué me vas a hacer? Moon respondió en coreano, algo que hizo a Tahun sonreír fríamente. Derek se puso de pie, retrocediendo contra la pared. Por favor, habla inglés. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Perdonando. La voz de Derek se quebró mientras él se presionaba contra la pared. Tahan volvió al inglés, su voz inquietantemente tranquila. Tú malinterpretas la situación, señor Williams. No voy a hacerte nada, al menos no físicamente. Él hizo un gesto para que Derek se sentara. No fue con una sugerencia, fue una orden. Derek se hundió de nuevo en la silla, sus piernas visiblemente temblaban. Verás, Tahian continuó, tomando el asiento frente a él. Herirte sería ineficiente, desordenado. Me satisfaría por un momento,
pero no te haría realmente entender las consecuencias de tus acciones. Minjun le entregó a Tahun la tableta. Mientras él se desplazaba por ella, su expresión permaneció neutral, pero sus ojos sostenían un cálculo frío que hizo a Dirk retorcerse. Déjame explicar lo que pasará en su lugar, Tahian dijo, dejando la tableta. Para cuando salgas de esta habitación, tus tarjetas de crédito estarán congeladas debido a sospecha de fraude. No por mí, por tus propios bancos. Simplemente hemos reenviado evidencia de tu fraude real a las autoridades apropiadas. La boca de Derrick se abrió, pero ningún sonido salió. Tu vuelo de regreso a América ha sido cancelado. Tahun continuó. Cuando intentes reservar otro, encontrarás que hay una retención de inmigración en tu pasaporte. Solo temporal, por supuesto. Solo el tiempo suficiente para que los investigadores de la SEC americana soliciten que las autoridades coreanas te mantengan disponible para interrogatorio. No puedes hacer eso, Derrick susurró. Ya lo he hecho. Tahian sonrió ligeramente. Ahora, sobre tu hotel, la suite real en el Park Hyatt, ¿correcto? Pagado por la compañía del padre de la señorita Chen como un gasto de negocios. Derek asintió con adormecimiento. Ellos han sido informados de tu tergiversación. Tu tarjeta llave ya no funcionará y tus pertenencias están siendo empacadas mientras hablamos. Serán retenidas en la recepción para que las recojas después de que saldes tus cargos personales. Por supuesto. Tahian se inclinó ligeramente. Para mañana por la mañana, las 3 mujeres a las que les has hecho la misma estafa en los últimos 5 años habrán sido contactadas. Ellas han acordado presentar quejas formales con las autoridades en sus respectivos estados. Sus declaraciones son sorprendentemente similares a las de Jane. La cara de Derrick se había vuelto completamente blanca. ¿Cómo los encontraste? De la misma manera que encontré la cuenta offshore donde escondes tu dinero robado, Tahian respondió. La que pensaste que era imposible de rastrear ha sido congelada por la Interpol. Tengo conexiones allí, también. La respiración de Derrick se había vuelto superficial. El pánico se instaló. Escucha, podemos arreglar algo. Tengo dinero. No, no tienes. Tahian lo interrumpió. Ya no. Esto es ilegal. Derrick intentó, desesperación en su voz. No puedes simplemente arruinar la vida de alguien porque ellos arruinaron la de mi esposa. La voz de Tahian permaneció suave, pero sus ojos se habían vuelto hielo. Déjame decirte que es ilegal, señor Williams. El fraude es ilegal. El robo es ilegal. El asalto es ilegal. Todo lo que estoy haciendo, simplemente estoy proporcionando información a las autoridades apropiadas. Ellos son los que están tomando acción. Derrick miró alrededor salvajemente, como si buscara a alguien que lo ayudara. El guardia de seguridad del centro comercial había desaparecido hacía mucho, y los hombres de Tahian estaban impasibles junto a la puerta. No entiendes, Derrick suplicó. Tengo deudas, gente que me hará daño si no pago. Lo sé, deudas de juego en Las Vegas y Atlantic City. Esas personas recibirán el pago completo al final de hoy de mi parte. Tahian ajustó sus gemelos, un gesto casual que de alguna manera parecía amenazante. He saldado tus deudas. Ahora me debes a mí en su lugar. Creo que encontrarás que soy un acreedor mucho menos indulgente. La cara de Derrick se arrugó. ¿Qué quieres de mí? Quiero que experimentes lo que Jane experimentó. Tahian dijo simplemente perder todo. Saber lo que se siente no tener a dónde ir. Nadie que te ayude. Nada a tu nombre. 3 años antes, Jane había pasado su primera noche en su coche,
estacionado detrás de un restaurante cerrado en una parte de Atlanta que ella nunca había visitado antes. El asiento trasero del Honda no se reclinaba completamente, dejándola acurrucada torpemente, una mano descansando protectoramente sobre su vientre ligeramente hinchado. «Está bien», ella había susurrado a su hijo no nacido. «Resolveremos esto». Pero las lágrimas corriendo por su cara contaban una historia diferente. Su teléfono se había apagado, la factura impaga después de que Derrick vació su cuenta. Su antiguo empleador se había negado a tomarla de nuevo, no dispuesto a contratar a una criada embarazada que podría ralentizarse o pedir baja por maternidad. Ella había conducido a la oficina de Derrick más temprano ese día, desesperada, y esperando que él al menos le diera suficiente dinero para un motel barato. La recepcionista le había informado que el señor Williams no estaba disponible y amenazó con llamar a seguridad si Jane no se iba. Esa noche, acurrucada bajo su único abrigo, mientras las temperaturas bajaban, Jane se había sentido verdaderamente sola por primera vez en su vida. Sin familia, sin amigos lo suficientemente cerca para ayudar. Nadie a quien le importara si ella y su bebé sobrevivían la noche. Ella tenía 17 a su nombre y un cuarto de tanque de gasolina. «Solo necesitamos llegar al día de pago», ella le dijo a su bebé, tratando de sonar confiada. «Solo 2 semanas más y tendré suficiente para una habitación de motel, una cama de verdad, algo de buena comida para ti». Pero incluso mientras ella lo decía, Jane sabía que era una mentira. El trabajo de cajera que ella había encontrado pagaba el salario mínimo y apenas ofrecía suficientes horas para cubrir la comida, mucho menos el refugio. Ella puso su mano en su estómago de nuevo, sintiendo un aleteo de movimiento. «Lo siento», ella susurró, lágrimas fluyendo libremente ahora. «Lo siento mucho no poder darte algo mejor». «¿Sabes lo que es?», Tehan preguntó, su voz sacando a Derrick de cualesquiera pensamientos de pánico que corrían por su mente. «Oír a la mujer que amas llorar en su sueño, sentirla despertar jadeando por aire porque en su pesadilla ella todavía está sola, todavía asustada, todavía perdiendo a su hijo». Derrick tragó con dificultad pero no dijo nada. «Jane no sabe, lo sé». Tehan continuó. «Ella piensa que sus pesadillas son privadas, pero la he abrazado a través de cada una de ellas por 2 años. Nunca una vez dejé su lado cuando ella estaba con dolor». Él se inclinó hacia adelante. «Cuando ella tuvo la gripe el invierno pasado, cancelé reuniones con ministros del gobierno para sentarme junto a su cama. Cuando ella se torció el tobillo, la cargué por todas partes durante una semana en lugar de dejarla sentir un momento de incomodidad. Eso es lo que los hombres hacen cuando aman a alguien. Señor Williams, ellos se quedan». La acusación tácita flotaba pesada en el aire. «Tú huiste». «Por favor», Derrick susurró, «no puedo perder todo. Haré cualquier cosa. Esa es la diferencia entre tú y Jane». Tehan observó. «Cuando ella perdió todo, ella se reconstruyó a sí misma. Ella encontró una fuerza que tú nunca podrías entender. Pero tú», él sacudió su cabeza ligeramente, «sin tus mentiras y dinero robado, no eres nada». Tehan se puso de pie, abotonando su chaqueta en un movimiento suave. «Tienes exactamente 7 días para salir de Corea antes de que tu visa sea revocada. Para entonces, tus problemas legales americanos te habrán alcanzado. Las autoridades allí se encargarán del resto. ¿Qué se supone que debo hacer?». Derrick preguntó, su voz hueca. «¿A dónde se supone que debo ir? Eso no es mi preocupación». Tehan se volteó hacia la puerta. Jane lo resolvió con 17 y un corazón roto. «Veamos cómo te las arreglas». Mientras Tehan alcanzó el pomo de la puerta, Derrick hizo un último intento desesperado. «Espera, ¿y Jane?» Ella no querría esto.
Ella no es como tú. Ella es amable, perdonadora. Tahan hizo una pausa, algo peligroso destellando en sus ojos. Pues, tienes razón. Ella es amable, demasiado amable para desearte esto. Él se volteó para mirar a Derek completamente. Por eso lo estoy haciendo por ella. Afuera en el pasillo, el jefe de seguridad del centro comercial se paseaba nerviosamente, su radio crepitando con voces urgentes. Cuando él vio a Tahan salir, se apresuró. Señor Kong, él dijo, inclinándose ligeramente. Hemos recibido llamadas de la oficina del comisionado de policía y del secretario del alcalde. Están preguntando cómo le gustaría que se manejara la situación. Dicen que le asegure que la discreción es su máxima prioridad. Derek, todavía visible a través de la puerta abierta, miró con incredulidad mientras la realidad de la influencia de Tahan finalmente se hundía. Diles, Tahan dijo con calma, que todo está bajo control, pero apreciaría si la situación de la visa del señor Williams pudiera ser expedita. Él estará dejando nuestro país muy pronto. El viaje a casa desde el centro comercial fue tranquilo. Jane se sentó en la parte trasera del Mercedes con Tahan, su cabeza descansando en su hombro, mientras las luces nocturnas de Seúl se difuminaban más allá de las ventanas tintadas, su brazo envuelto protectoramente alrededor de ella, su mano acariciando suavemente su cabello. Ninguno de ellos habló. No necesitaban hacerlo. Cuando ellos llegaron a su ático, Tahan despidió al personal con unas pocas palabras tranquilas en coreano. Él ayudó a Jane a quitarse el abrigo, sus dedos demorándose en sus hombros. ¿Baño o ducha? Él preguntó suavemente. ¿Baño? Jane respondió, de repente consciente de lo agotada que se sentía. Mi cadera me duele más de lo que pensé. Sin otra palabra, Tahan la llevó a su baño principal, un espacio más grande que todo su apartamento en Atlanta. Él abrió el grifo, añadiendo sales de baño de lavanda que llenaron la habitación con un aroma calmante. Luego la ayudó a desvestirse con una gentileza que le trajo lágrimas a los ojos. «Puedo hacerlo yo misma», ella protestó débilmente. «Sé que puedes», él respondió cuidadosamente, evitando el moretón ya formándose en su cadera. «Pero no tienes que hacerlo». Cuando el baño estuvo listo, él la ayudó a entrar. Luego la sorprendió arremangándose y sentándose en el borde de la bañera. Él alcanzó la esponja suave y comenzó a lavar su espalda en círculos lentos y cuidadosos. «Todavía llevas tu traje», Jane señaló. Tahan se encogió de hombros. «Es solo tela». Mientras él continuaba sus suaves atenciones, Jane finalmente hizo la pregunta que ella había estado conteniendo. «¿Qué le hiciste a él?» La mano de Tahan se detuvo solo por un momento antes de reanudar. «Nada físico, si eso es lo que te preocupa. Eso no es una respuesta». Él suspiró, sumergiendo la esponja en el agua tibia de nuevo. «Me aseguré de que él experimente algo de lo que tú experimentaste. Pérdida, incertidumbre, miedo sobre el futuro». Su prometida, ella se fue por su cuenta después de aprender la verdad sobre él. Él ha estado ejecutando la misma estafa en otras mujeres. Ella era solo la última. Jane cerró sus ojos, dejando que esa información se asimilara. Entonces, yo no era especial, solo otra víctima. La mano libre de Tahan subió para acunar su mejilla. «No, tú fuiste la que sobrevivió, la que se reconstruyó a sí misma, la que me encontró». Sus ojos sostuvieron los suyos. «La especial». Más tarde, envuelta en una bata esponjosa, Jane se sentó en su cama mientras Tahan aplicaba cuidadosamente gel de árnica al moretón en su cadera. La televisión sonaba en voz baja en el fondo, algún drama coreano que ella había estado siguiendo. Noticias de última hora. El programa se interrumpió, cambiando a un presentador de noticias. Jane no captó todo el coreano,
pero oyó el nombre de Derek claramente. Tahian alcanzó el control remoto, a punto de apagarlo. «Espera», Jane dijo. «Quiero ver». La noticia mostró a Derek siendo escoltado fuera del Hotel Park Hyatt, su equipaje apilado junto a él mientras él discutía con el personal. El subtítulo mencionó acusaciones de fraude y una investigación de la SEC. «Eso fue rápido», Jane murmuró. «Tengo conexiones», Tejian dijo simplemente, sus ojos en su cara en lugar de la pantalla. «¿Cómo te hace sentir verlo así?» Jane consideró la pregunta, sorprendida por su propia respuesta. «Triste. No por él, exactamente. Solo triste de que así resultaron las cosas. Que él es el tipo de persona que haría lo que hizo. Que yo no pude verlo. No puedes culparte a ti misma por sus acciones. Yo sé eso. Lógicamente yo sé eso». Jane apretó la bata más fuerte alrededor de sí misma. «Pero todavía hay esta voz en mi cabeza que pregunta si pude haberlo prevenido de alguna manera. Si hubiera sido más inteligente o más cuidadosa o menos confiada. La misma voz que te culpa por perder al bebé». Tahan preguntó suavemente. La respiración de Jane se ahogó en su garganta. «Sí». Tahan se movió para sentarse junto a ella, tomando sus manos en las suyas. «Cuéntame sobre nuestro hijo». La palabra golpeó a Jane como un golpe físico. «Nuestro hijo. No tu hijo. No el bebé. Nuestro hijo». «Yo estaba de 4 meses», ella comenzó, su voz apenas por encima de un susurro, lo suficientemente avanzada como para haber oído el latido del corazón. «El doctor dijo que todo se veía saludable en mi revisión justo una semana antes de que Derek se fuera». Tejan asintió, animándola a continuar. «Era una niña. Me enteré cuando me dijeron que ella se había ido». La voz de Jane se quebró. «Nunca ni siquiera pude nombrarla». «Podemos nombrarla ahora», Tahian dijo suavemente. «Si quieres», Jane lo miró a través de las lágrimas. «Ella habría sido mi hijastra», él dijo, su voz espesa de emoción. «La habría amado como mía». Un sollozo escapó de la garganta de Jane, no de dolor, sino de liberación, de finalmente compartir esta carga que ella había llevado sola por tanto tiempo. «Siempre pensé que ella se las arreglaba entre lágrimas. Si hubiera sido una niña, la habría llamado Grace». «Grace», Tahian repitió el nombre suavemente en sus labios. «Es hermoso». «No tengo nada de ella», Jane confesó. «Ninguna foto de ultrasonido, nada para recordarla. Cuando vine a Corea, estaba tratando de olvidar todo, incluyéndola a ella. ¿Qué clase de madre me hace eso?» «Una humana», Tahan dijo firmemente, tirándola contra su pecho. «Una que estaba con dolor y tratando de sobrevivir. Pero podemos honrar su memoria ahora juntos». Ellos se sentaron así por mucho tiempo, Jane llorando suavemente contra el hombro de Tahian mientras él la abrazaba, ocasionalmente presionando besos en su cabello, su sien, sus mejillas mojadas. Finalmente, cuando sus lágrimas habían disminuido, Tahan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña unidad flash. «Esto contiene registros financieros», él explicó. «Derek robó exactamente 42,77,29 de su cuenta conjunta hace 3 años. He recuperado esa cantidad más intereses. Asciende a poco más de $50,000. Jane miró fijamente la unidad flash en su palma. «¿Cómo tú importa?», él preguntó suavemente. Ella sacudió su cabeza. Ese dinero había representado una vez todo para ella. Seguridad, independencia, su futuro. Ahora en este ático con cada lujo a su alcance, parecía casi insignificante. Y sin embargo no lo era. Representaba algo más importante que la cantidad en dólares.
Nunca fue sobre el dinero, ella dijo en voz baja. Fue sobre lo que representaba. Mi confianza, mi trabajo, mi creencia en un futuro con él. Entiendo, Tahan dijo. Y ella sabía que él sí. El dinero es tuyo para hacer con él lo que desees. Puedes guardarlo, donarlo, quemarlo, lo que sea que te ayude a sanar. Jane miró la unidad flash, luego la televisión donde otro reportaje mostraba a Derek luciendo aterrorizado afuera de la embajada americana, luego de vuelta a su esposo. Este hombre que había desmantelado sistemáticamente a su abusador sin lanzar un solo golpe. No quiero el dinero, ella dijo de repente. La claridad la invadió. Quiero usarlo para ayudar a otras mujeres que han sido abandonadas como yo. Mujeres que terminan con 17 y sin a dónde ir. 6 meses después, Jane se paró en la entrada de un edificio renovado de 3 pisos en el distrito de Itaewon de Seúl, ajustando nerviosamente el simple vestido azul que ella había elegido para la ocasión. Una pancarta colgaba sobre la puerta. Fundación Segunda Oportunidad, gran inauguración. ¿Estás lista? Tahian preguntó, apretando su mano suavemente. Jane tomó una respiración profunda, mirando a la pequeña multitud reunida para la ceremonia de corte de cinta. Reporteros locales, algunos de los asociados de negocios de Tahian, sus amigos de la escuela internacional, y lo más importante, las 5 mujeres que serían las primeras residentes de la fundación. Creo que sí, ella respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Mientras ella dio un paso adelante hacia el podio, Jane no pudo evitar retroceder a donde su viaje había comenzado. La cocina de la familia Mitchell en Atlanta, puliendo encimeras por tercera vez ese día, invisible para todos excepto cuando necesitaban algo limpiado. El pequeño apartamento en el sótano donde ella dormía, apenas lo suficientemente grande para una cama y una cómoda. La propuesta de Derek en su apartamento, cómo ella había llorado de alegría, creyendo que finalmente había encontrado a alguien que la veía. La prueba de embarazo positiva, su mano temblando de emoción y miedo. Encontrando el apartamento vacío, la nota en la encimera, la cuenta bancaria vaciada a $1,742, durmiendo en su coche en aparcamientos de Walmart, una mano protectoramente sobre su creciente vientre. La sala de caridad del hospital despertando vacía, la cara del doctor mientras él le decía que el bebé se había ido. El aeropuerto embarcando un avión a Seúl con todo lo que ella poseía en 2 maletas. El primer día en la Academia Internacional de Seúl. Nerviosa pero determinada a reconstruir la subasta de caridad donde ella vio a Tahian por primera vez, sus ojos encontrando los suyos a través de una habitación llena. El día de su boda, simple y perfecto, solo ellos dos haciendo promesas que ambos intentaban cumplir. Y finalmente, el centro comercial hace 6 meses. El pie de Derek conectando con su cadera. El momento en que su pasado y presente chocaron. El momento que la había llevado aquí. Gracias a todos por venir. Jane comenzó, su voz llevando a través de la pequeña multitud. La Fundación Segunda Oportunidad nació de la experiencia personal. Hace 3 años, me encontré embarazada, abandonada y sin hogar con solo 17 a mi nombre. Ella hizo una pausa, ya no avergonzada de compartir su historia. Perdí a ese bebé porque no pude pagar el cuidado adecuado. Casi me perdí a mí misma, pero sobreviví y eventualmente prosperé. Ella miró a Tahian, quien la observaba con orgullo sin disimulo. No todos son tan afortunados, no todos encuentran su camino de vuelta desde el fondo. Por eso existe esta fundación. Jane gesticuló al edificio detrás de ella. Dentro tenemos vivienda para 12 mujeres que han sido financieramente abusadas por parejas. Ofrecemos refugio temporal,
apoyo legal, capacitación laboral y, lo más importante, una comunidad que entiende lo que ellas están pasando. Una de las mujeres esperando para mudarse se secó las lágrimas de sus ojos. Ella estaba visiblemente embarazada, quizás de 6 meses, y Jane la había entrevistado personalmente para el programa. Meo había sido abandonada por su novio americano cuando ella le contó sobre el bebé. Los paralelismos no se perdieron en Jane. Toda mujer merece una segunda oportunidad, Jane continuó. Y a veces todo lo que se necesita es alguien creyendo en ellas hasta que ellas puedan creer en sí mismas de nuevo. Después de la ceremonia, Jane dio tours de la instalación. El primer piso albergaba oficinas, una cocina comunal y espacios de aula para capacitación laboral. Los pisos superiores contenían apartamentos pequeños pero cómodos, donde las mujeres podían quedarse hasta por 6 meses mientras reconstruían sus vidas. Tahian había insistido en financiar lo mejor de todo: electrodomésticos nuevos, muebles cómodos, incluso un pequeño parque infantil en la parte trasera para mujeres con niños. Pero Jane había mantenido las cosas simples y prácticas, recordando lo que ella había necesitado más durante su propia crisis. Mientras el día terminaba y los últimos visitantes se iban, Jane se encontró a sí misma en la vacía sala de estar comunal, asimilándolo todo. Minecio, la residente embarazada, se acercó tímidamente. «Señora Kong», ella dijo en inglés titubeante, «gracias por este lugar. Tenía mucho miedo por mi bebé antes». Jane sonrió instintivamente, colocando una mano en el vientre redondeado de la mujer. «Estás a salvo ahora ambas». El padre, Minecio, dudó. Él se fue cuando le conté. Dijo que era mi problema. Jane asintió. «Entiendo más de lo que sabes. ¿Tu esposo siempre te apoyó?». Minecio preguntó, mirando hacia Tahian, quien estaba hablando con el equipo de seguridad de la fundación al otro lado de la habitación. «No», Jane dijo suavemente. «Perdí a mi bebé antes de conocerlo a él, pero él me ayuda a honrar su memoria a través de este lugar». Comprensión pasó entre las dos mujeres. Minecio puso su mano sobre la de Jane. «Tu bebé estaría orgullosa de su madre». Lágrimas brotaron en los ojos de Jane, pero no eran lágrimas de pena. No del todo. Por primera vez, ella sintió algo como paz al pensar en el hijo que ella había perdido. Más tarde esa noche, mientras ellos se preparaban para irse, Tahan le entregó a Jane una tableta. «Pensé que quizás querrías ver esto». En la pantalla había un artículo de una revista de negocios de Atlanta. El titular decía: «Ex asesor financiero Derek Williams toma trabajo como valet de hotel siguiendo acusaciones de fraude». La foto acompañante mostraba a Derek en un uniforme de valet, luciendo cansado y mucho mayor que cuando ella lo había visto hace 6 meses. Según el artículo, él había sido inhabilitado para trabajar en finanzas, estaba enfrentando múltiples demandas y había declarado bancarrota. «¿Cómo te hace sentir verlo así?», Tahian preguntó cuidadosamente. Jane estudió la imagen, buscando cualquier ira o dolor persistente. Ella no encontró ninguno. Como si fuera la historia de otra persona ahora, ella respondió honestamente: «No la mía». Tahian asintió, tomando la tableta de vuelta. «Ha seguido adelante». «Lo he hecho», Jane estuvo de acuerdo, «y ahora estoy ayudando a otros a hacer lo mismo». De vuelta en su ático esa noche, Jane y Tahan se pararon en sus ventanas de piso a techo, mirando el horizonte de Seúl. El río Han reflejó las luces de la ciudad como un espejo, hermoso y pacífico. Jane se recostó contra el pecho de Tahian, sus brazos envueltos alrededor de su cintura. «Gracias», ella dijo suavemente, «por ayudarme a convertir mi dolor en propósito». Tahian besó la parte superior de su cabeza. «Tú lo hiciste sola. Yo solo quité los obstáculos».
Jane tocó el collar en su garganta, un delicado colgante de fénix de oro que Tahan le había dado el día que ella compartió por primera vez su idea para la fundación. De cenizas, él había dicho cuando él lo abrochó alrededor de su cuello. Ahora, mientras ellos estaban parados mirando la ciudad que le había dado una segunda oportunidad, Jane sintió la verdad de esas palabras. Ella se había levantado de las cenizas de su pasado, no ilesa, no inalterada, pero más fuerte, con propósito, completa, y así es como la historia de Jane cerró el círculo de abandonada y rota a encontrar no solo amor y seguridad, sino propósito y significado. Historias como esta nos recuerdan que nuestros momentos más bajos no nos definen, y a veces las personas que más nos hieren se convierten en el catalizador de nuestras mayores transformaciones. Si esta historia te tocó, me sentiría honrado si te suscribieras para escuchar más narrativas poderosas como la de Jane. Tu apoyo significa todo y me permite seguir trayendo estas historias a la vida. Aplasta ese botón de suscribirse, activa las notificaciones y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y qué historia te gustaría escuchar a continuación. Hasta la próxima. Recuerda que a veces la mejor venganza no es sobre destrucción, es sobre construir algo hermoso de las cenizas de lo que se perdió. La noche de la inauguración de la fundación, mucho después de que ellos habían regresado a casa, Jane y Tahan yacían en la cama, hablando en voz baja sobre los eventos del día. Vi cómo miraste a mi necio, Tahian dijo suavemente. A su bebé, Jane estuvo tranquila por un momento. Estaba pensando en Grace, sobre cómo ella podría haber sido. Tahan la acercó. ¿Alguna vez querrías intentar de nuevo por hijos nuestros? Jane se volteó para mirarlo, sorprendida por la pregunta. Nunca habías mencionado querer hijos antes. Nunca pensé en ello hasta que te conocí, él admitió, hasta que vi cuánto amor tienes para dar. Jane pensó en las mujeres de la fundación, en el bebé de Minecio que ahora tendría un comienzo seguro en la vida, en el hijo que ella había perdido y en el futuro que ella aún podría tener. Sí, ella dijo finalmente. Creo que sí. La sonrisa de Tahan era suave en la oscuridad. Cuando estés lista, cuando estemos listos. Jane corrigió, apoyando su cabeza en su pecho, escuchando el constante latido de su corazón. Fuera de su ventana, Seúl continuó brillando, una ciudad de segundas oportunidades. Jane tocó su collar de fénix una vez más, sintiendo no el dolor de lo que ella había perdido, sino la promesa de lo que aún estaba